Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Contrapeso. Hola, Vladimir. ¿Cómo estás, Dania? ¿Vas a sumar hoy? Bueno, no sé si sumar o restar, dependiendo. Bueno, es que sabes que durante... Tú sabes que en política la suma no es igual a lo que es la... No te voy a completar la frase, tú solo te metiste allí, no yo sé. me metí, bueno, que en matemática, en política, 2 y 2 no necesariamente son 4. ¿Sabes qué? Y la unidad es mucho más que la suma de sus partes. Eso dice. ¿no? En los diferentes programas que hemos hecho, Vladimir siempre tiene una pregunta o siempre deja en el aire alguna pregunta relacionada con Súmate. Fíjate, hoy vas a poder preguntar. Voy a preguntarle todo. Porque si no te acuerdas, yo te las voy a recordar a lo largo del programa. Vamos a preguntar, vamos a empezar por lo más fácil. Ok. ¿Verdad? Sí, presenta pues a nuestra invitada. Bueno, vamos a presentar a María Corina Machado, que está aquí con nosotros. Ella es vicepresidenta de Súmate, ¿no? O presidenta o directora. Miembro de Súmate. Miembro de Súmate. ¿No tienes cargo en Súmate? Es irrelevante, somos todos miembros. Pero es la cara de Súmate. María Corina Machado es ingeniera industrial egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con especialización en gerencia financiera en el IESA. Actualmente es la directora de la organización no gubernamental Súmate. Vamos a recordar nuestro correo electrónico, que es contrapeso@vertigoproducciones.net. Te voy a preguntar algo, ¿por qué una mujer tan bonita como tú está contra el gobierno? Yo no estoy contra el gobierno, yo estoy a favor de la democracia, a favor de la construcción de una sociedad que soñamos muchos venezolanos y en la cual yo estoy segura que tú y yo tenemos muchos puntos de coincidencia, Vladimir. Habrá que discutirlo. Vamos a ver, esta noche vamos a ver si aparecen algunos. Seguro, estoy segura. María Corina, hace poco se realizaron las primarias en el estado de Aragua. Primarias que han sido importantes, para mucha gente, porque se demostró que se puede hacer un proceso electoral claro, transparente, sobre todo confiable, porque la gente, tanto los candidatos como la gente que participó, se sintieron finalmente satisfechos. ¿Qué los llevó allí? ¿Quién los buscó? ¿Cómo lo organizaron? ¿Cómo llegaron a ese punto? ¿Por qué Aragua y no otro estado? Sí, yo quisiera quizás hacer una reflexión previa, y es que yo tantas veces escuché decir a personas muy conocedoras, con una gran experiencia en materia política, indiscutiblemente demócratas, decir, es imposible hacer primarias en Venezuela. Es imposible porque la sociedad venezolana no está suficientemente madura para un proceso tan complejo. Es imposible porque los candidatos y los partidos tienen miedo a contarse. Es imposible porque no tenemos la capacidad organizativa, los recursos, el tiempo en la ciudadanía para llevar adelante un proceso de esta complejidad. Y yo quiero hoy, de verdad, del fondo de mi corazón, hacerle un reconocimiento al pueblo de Aragua, porque el domingo 27 de julio Aragua hizo posible lo imposible. Ahora, lo que se veía imposible. María Corina, hay muchos temas, digamos, del pasado que quiero que los conversemos en esta entrevista. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los sucesos del 11 de abril, la firma del Acta Carmona, todo eso. Pero antes, a mí me causa mucha curiosidad que precisamente sea en Aragua donde se organiza esta primaria, donde un partido como Podemos, que viene de ser un partido de la revolución y ahora es un partido de oposición, sea que el que haya, digamos, promovido esta primaria y que haya sido un candidato Podemos que ganara. Pero quería preguntarte, y te lo preguntaba antes de llegar, antes de comenzar el programa, ¿cómo es que se conocen Ismael García y María Corina Machado después de haber sido, digamos, protagonistas de posiciones tan disímiles en una época aquí en Venezuela? Tan contrarias. Bueno, tengo como 80 preguntas en agenda. Claro, porque déjame arrancar por la última, porque no diga que la estoy evadiendo. Pero además que no dejó que terminaras las mías. Exacto. No, pero bueno, fíjate, lo increíble es que yo conocí al diputado García posterior al anuncio en el cual 5 candidatos y 8 organizaciones políticas le solicitan a Súmate que organice las primarias. Y para mí sigue siendo también una gran paradoja de la vida que efectivamente sea en Aragua donde se lleva adelante este proceso. Para contestar un poco y concluir con lo de Vladimir, desde hace varios meses un grupo de personas de distintos sectores, el movimiento estudiantil, sector político, académico, gremial, sindical, comenzaron a aproximarse al equipo de Súmate en Aragua y a algunos de nosotros en Caracas, planteando la posibilidad de un proceso de elecciones de base en Aragua. Bueno, para nadie es un secreto que eso es una iniciativa que Súmate siempre nos ha parecido profundamente atractiva por el hecho de que las primarias le lleva poder a la gente. Y cuando tú estás haciendo cambios de esa magnitud, quiebres institucionales de esa profundidad, es natural que eso genere muchas resistencias, porque la naturaleza humana le tiene miedo al cambio, sobre todo entendiendo que hay legítimas dudas acerca de los desafíos o los riesgos que un proceso como este podría conllevar. Cuando nos acercamos a estos distintos sectores y entendemos que hay voluntad política, porque yo quiero dejar esto bien claro, sin lugar a dudas es un reto técnico y logístico
inmenso hacer un proceso como este cuando tú tienes una organización ciudadana con pocos recursos, con pocas personas comparado con lo que puede ser un organismo del poder público, etcétera. Pero sobre todo el gran reto es la convicción política, el acuerdo político de los actores de decir esta es la vía. Cuando nos dimos cuenta que eso existía, bueno, para mí fue una gratísima sorpresa y comenzamos a establecer contacto con los enlaces de los distintos candidatos. 5 candidatos participaron, 2 independientes, Basilio Sánchez y Carlos Bullón, 3 de organizaciones políticas, María Elena Ferrer por el Comando Nacional de la Resistencia, José Trujillo de Acción Democrática y Henry Rosales de Podemos. Y 8 organizaciones políticas pues firmaron ese acuerdo solicitándole a Súmate que lleváramos adelante el proceso. El detonante o el inicio fue el 3 de junio, cuando se produjo este acuerdo público. Inmediatamente llevamos adelante un proceso apasionante, complejo, difícil, de muchísimo trabajo y muy pocas horas de sueño en los últimos 2 meses, pero que ha implicado una movilización gigantesca de voluntades en el Estado de Aragua, de personas de todos los sectores, vecinos, amas de casas, estudiantes, trabajadores, campesinos. ¿No pudiera pensarse que en vista de que el gobierno, los candidatos del gobierno fueron electos por la vía de las primarias del PSUV, bueno, la oposición no lo hizo, había que dar como una muestra de que también podía haber un mecanismo como ese? Nuestros contactos empezaron mucho antes, pero si ese fuera el caso, ¿qué importa? Claro. O sea, yo lo que siento es que es una iniciativa... De hecho, después de Aragua, sé de mucha gente de la oposición en diferentes estados, en diferentes municipios, que quisiera haber hecho unas primarias. Pero además es que el tiempo se acortó. Hay grandes diferencias con el proceso del PSV, el cual respeto como iniciativa. Yo creo que hay que reconocer el hecho de que lo hayan hecho. Desafortunadamente, yo creo que tanto en el diseño como en la ejecución se violaron principios elementales de un proceso de esta naturaleza. Bueno, primero yo creo que hubo serias restricciones a lo que fue la inscripción de candidatos, a la campaña, a quienes votaban, fundamental. O sea, yo creo en un proceso de primarias abiertas. O sea, yo siento que cuando estamos hablando de buscar candidatos para una gobernación, queremos que sea el gobernador de todo el Estado, no el gobernador de un sector. Y creo profundamente en el hecho de que no hayan distinciones sobre la base de listas o de preferencias políticas. Yo creo que eso es algo que tenemos que acabar en este país. Y por supuesto, el hecho de que fundamental en las primarias de Aragua, el que sacara un voto de diferencia por encima era el ganador. No había todas estas condiciones que hizo, como en efecto fue en el caso del PSV, dicho por la diputada Flores, que el 48% de los cargos se decidieron en otra instancia. Pero lo hicieron, y yo creo que eso es importante reconocerlo. En el caso de Aragua es una iniciativa totalmente distinta en su alcance, en el elemento inclusivo, en el hecho de que fue eminentemente ciudadano y eminentemente civil. Y yo creo que eso es un punto que hay que rescatar. ¿Y las del PSV no fueron civiles? Bueno, tú dijiste que al regreso. Claro, porque hay una pausa, hay una pausa. Vamos a hacer la pausa, una pausa civil aquí. Y ya regresamos. Cívica.